comunicación de aquí de la provincia, sobre todo con temas que tienen que ver con la historia de San Juan, un tema que ella domina a la perfección. Podríamos contarles mucho más acerca de la doctora Larrauri. Solamente quiero decirles desde mi experiencia personal como periodista que también es una mujer que sabe muchísimo sobre la hispanidad y que tiene un gran compromiso con el trabajo comunitario. El doctor Juan Jaime Eduardo Peñafort, como lo conocemos todos, es licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de enseñanza media normal y especial en Filosofía, también de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace 39 años que es docente universitario y hace 30 años, de esos 39, que es docente titular efectivo. Eduardo también es académico delegado de la Academia Nacional de Bellas Artes, es categoría 1 como docente e investigador y es vocal de la comisión directiva de la Asociación Filosófica Argentina. También tiene una amplia experiencia en docencia de grado y posgrado, también es una persona de mucha consulta, no solo de los medios de comunicación, sino también de numerosas cátedras de distintas facultades que todo el tiempo están recurriendo a él para tener su palabra autorizada. Y la profesora Ana María López de Herrera es maestra normal nacional, estudió sociología, fue supervisora escolar de escuelas albergues, desarrolló durante 22 años la actividad gremial en la Unión de Docentes Agremiados Provinciales, UDAP. Ha sido secretaria de UDAP, fue reelecta en 3 oportunidades por voto directo de los afiliados. 18 años de actividad gremial dirigente en la Confederación General de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA con Marta Maffei, secretaria de Hacienda y Finanzas de esta misma entidad, secretaria general adjunta de esta entidad junto a Hugo Yasky, directora de la Dirección de Defensa al Consumidor, también aquí en San Juan de 2007 a 2011, y actualmente es intendenta de la Municipalidad de Rivadavia. Yo creo que si le preguntamos de todo esto, qué es lo que más le gusta, seguramente va a decir que fue ser maestra o ser maestra hoy en día, ¿no? Porque me parece que nunca se deja de ser maestra. Bien, presentados entonces ya los integrantes de esta mesa redonda, que como ustedes verán tienen amplios pergaminos para hablar de patrimonio y de comunidades, quedan con ustedes y con el relator. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Además del relator, voy a oficiar de coordinador de la mesa. En este caso vamos a escuchar a la doctora María Isabel Larrauri y para ella la vamos a recibir con un aplauso. Buenas tardes a todos. Sean mis primeras palabras para agradecer personalmente y de forma directa ante ustedes a MUPRI por haberme invitado a participar en este encuentro e integrar esta mesa con el doctor Peñafort y con la profesora Ana María López de Herrera. Uno y otro han desarrollado en San Juan una proficua labor docente, cultural y por sobre todo una proficua labor humana. Uno y otro han sabido ser ejemplo para su alumnado y eso es lo que en última instancia a lo largo de toda la historia de la humanidad es un maestro, ejemplo permanente. También quiero agradecer a todos ustedes por el tiempo que me van a dedicar a escucharme y pedirles una enorme disculpa. Ustedes saben que venimos con el horario un poco, digamos, atrasado y como todo miembro de una universidad, que es lo mismo que ser miembro de una escuela primaria o secundaria, en esto no cambia absolutamente nada, nada más que en la complejidad de lo que se trata en cada una de las aulas o de los laboratorios. Tengo tarea pendiente, de manera que voy a estar obligada por ello quizás a no acompañarlos hasta el final. Por ello les pido mil disculpas, tanto a la mesa como a ustedes.
Mi especialidad es la filosofía medieval y la metafísica. También he dado filosofía antigua y en este momento, que ya en el único lugar donde doy clases es en el Seminario Arquidiocesano de San Juan, sigo siendo profesora de metafísica y de ética. Todo lo que tengo de, digamos, familiaridad con el valor del arte, el valor de la ciencia, el valor del trabajo humano y en última instancia la cultura, porque hombre y cultura son inseparables, proviene, entre otras cosas, de haber tenido bajo mi responsabilidad tareas estrictamente de orden cultural, tanto en la universidad como en la administración general. Y también de haber tenido que estudiar antropología previo a estudiar ética, porque cualquier antropología, cualquiera de las que abordemos, más allá de la antropología general, como puede ser la antropología histórica o la antropología directamente que se hace a través del análisis de los objetos humanos encontrados en la historia, tiene que ver con el carácter cultural del hombre. También esta invitación se debe mucho al cariño de los integrantes de AMUPRI para con mi persona y para con nuestro querido y todavía no muy bien tratado museo de la Universidad Católica de Cuyo, que es un rico museo particular sanjuanino que se transfirió a la universidad y que, aunque diré algo después de esto, estamos esperando tener la posibilidad tecnológica de ofrecerlo por vía virtual, porque creemos que en este momento del desarrollo de la humanidad, de la misma forma que leemos las noticias en internet y que los que todavía tenemos alguna responsabilidad de trabajo intelectual tenemos más fácil encontrar la cita bibliográfica en Google que en los libros de nuestra biblioteca, también nuestros jóvenes querrán y que creo que quieren con mucha razón que los museos estén en la pantalla de su computadora. Dicho esto, voy a intentar mostrar a ustedes que para una sana metafísica enraizada en la mitología griega, el patrimonio cultural es absolutamente inseparable del hombre. Sin patrimonio cultural en marcha en la historia, no hay hombre en marcha en la historia. Voy a tratar de desarrollar esta idea siguiendo, digamos, después de dar algunas definiciones de patrimonio cultural, cómo han ido naciendo esas definiciones a través del pensamiento metafísico de Occidente. Intentando una definición de patrimonio cultural, podemos decir que es la herencia propia de una comunidad con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. Podemos agregar que se lo caracteriza como subjetivo y dinámico, que no depende de bienes y objetos, sino de valores que la sociedad le confiere en cada época de la historia, y así se decide qué bienes y qué objetos son los que se deben proteger y legar a la posteridad. Los primeros instrumentos tallados en piedra, como las puntas de las flechas del hombre de las cavernas, llegaron a nosotros porque Dios quiso que llegaran, porque el hombre de las cavernas seguramente no se preocupó en dejarlos para que nosotros los encontremos. Pero después, durante la historia, cada uno de los grandes museos que estamos nosotros ávidos de visitar en Europa o en cualquier país de América, como puede ser Chile o la misma Argentina, han llegado a nosotros porque en aquel momento alguien decidió, o algunos,
que el contenido de ese museo era importante legarlo a la posteridad. Ustedes, todos nosotros, seremos, de acuerdo a nuestros valores y a nuestro criterio, los que decidimos qué dejaremos en los museos y en qué conservación. De manera que esto es de enorme importancia. No hay patrimonio histórico sin rastro humano, no hay patrimonio cultural sin rastro humano, y ese patrimonio se va acrecentando según que, de acuerdo a lo que decide cada generación en un momento de la historia. También podemos dividirlo en tangible e intangible, y de hecho diversos expertos en la materia lo han considerado desde distintos ángulos, máxime en las últimas décadas. La definición de la UNESCO, elaborada por Conferencia Mundial celebrada en México en 1982, nos dice que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Esta definición contiene un muy apropiado sentido de inclusión de la totalidad del quehacer humano de todos los tiempos y de todas las razas en el patrimonio cultural de todos los pueblos. Y es acertado que así sea, porque todo quehacer humano es parte de la cultura, aún los errores. Un verdadero estudioso del patrimonio cultural de la humanidad tiene clara conciencia que a veces hay grandes patrimonios que los hemos heredado como consecuencia del esfuerzo que ha tenido que efectuar la humanidad para subsanar grandes errores. Dicho esto acerca de lo que se entiende por patrimonio cultural, vamos a la tradición filosófica. Aclaro que va a estar muy constreñida a lo que es el pensamiento metafísico sobre el valor de la cultura, el valor del patrimonio y la dignidad humana, porque evidentemente desde otros ángulos filosóficos puede que se discutan algunos puntos de vista. La tradición filosófica de Occidente, desde sus raíces mitológicas, y esto lo remarco porque nuestra metafísica tuvo un tiempo en que fue acunada desde la mitología. Todo quien tiene conocimiento de la historia de la filosofía griega, esto le es familiar. Atribuyó a toda tarea humana un carácter creador, aún en los tiempos en que se la dividía, a la actividad humana me refiero, en artes liberales y artes serviles. El más humilde instrumento dejado por el hombre de las cavernas, tallado en piedra, lleva impreso el espíritu del hombre. Por esta razón puede resultar enriquecedora una mirada desde la tradición metafísica para fortalecer la actual revalorización del patrimonio cultural de los pueblos, destacar la importancia de su permanente custodia y tomar conciencia de la necesidad de advertir que es precisamente el patrimonio cultural el motor insustituible del desarrollo perfectivo humano, base posibilitadora de toda inclusión armónica en el orden social. En esto voy a ser muy rápida en la consideración. Cuando hablamos de responsabilidad frente al patrimonio cultural, estamos hablando de responsabilidad frente a la construcción del hombre mismo, a su educación y a un término que ahora está muy de moda, a su inclusión. Es imposible que alguien esté incluido en un pueblo, en una comunidad humana, en un desarrollo sociológico, en una capacitación tecnológica, si no forma parte de la cultura que posibilita ese bienestar humano. Porque si no forma parte de esa cultura, no la puede entender, no la puede participar, no la puede vivenciar. Entonces, cuidar el patrimonio cultural de las comunidades es
cuidar la inclusión de todos sus miembros en ese patrimonio cultural. De ahí que sea necesaria la memoria sobre el patrimonio cultural, y eso es historia. En la tradición filosófica de Occidente, el patrimonio cultural es algo inherente al hombre, a su esencia, a su ser personal y social. El hombre transforma su entorno natural y deja impresa su presencia mediante esa transformación, que por ser creadora, no solo modificadora del entorno, también se proyecta sobre el mismo ser personal y su futuro como modificante perfectivo, además de hacerlo sobre su medio natural. Cuando el hombre modifica el medio, crea cultura, pero no solamente modifica el medio, se modifica a sí mismo. El primer hombre que usó la rueda para hacer la carretilla, evidentemente modificó el medio, porque iba a ser mucho más agresivo su trabajo. Pero cuidado, se modificó a sí mismo, y a través de su modificación, porque es experiencia que hace historia, lo modificó al hijo, porque el hijo, cuando tenía la rueda, la segunda generación, seguro que hizo la polea, y cuando hizo la polea, él no partió de la naturaleza, partió del patrimonio cultural. Y si no entendemos así el patrimonio cultural en relación al hombre, nunca nos vamos a dar cuenta del valor que tiene todo lo que es el, digamos, continente del patrimonio cultural para que lo hereden las generaciones venideras. Por esta razón se convierte en experiencia y en historia. Es precisamente aquí donde radica la preeminencia del ontos, es decir, del ser humano sobre la restante onticidad del universo. El universo en la naturaleza permanece 1000 años a lo mejor sin ningún cambio. La cordillera de los Andes, allí donde no está el hombre creando el patrimonio que es experiencia y que es historia, permanece intacta. Si no viene un volcán, ni siquiera se modifica el paisaje. Cuidado. Esto no quiere decir que que naturaleza y cultura se contravengan. Lejos de tal cosa, el hombre es parte de la naturaleza, pero es naturaleza racional, y por eso se recrea y proyecta la evolución dentro de la cultura. Max Scheler, en su muy conocido libro El puesto del hombre en el cosmos, señala que el hombre y solo el hombre, con su acción, iniciada siempre desde su entendimiento y ejecutada por un acto de voluntad, aprende, transforma y se transforma, porque adquiere experiencia que transmite. Sus descendientes poseerán como patrimonio una destreza intelectual o manual que acrecentarán y retransmitirán, harán historia. Cada pueblo en su historia posee su ser, porque la historia convierte continuamente en presente la experiencia, es decir, el patrimonio cultural de ese pueblo. Esto lo enseñó durante décadas en la Universidad de Madrid don Antonio Millán Puelles, y fue publicado en su libro Ontología de la Existencia Histórica, que debe haberlo escrito allá por 1930, pero todavía están haciéndose nuevas ediciones del libro. ¿Y cuál es la genialidad del libro? Que dice: señores, la historia no es pasado, y lo que no existe en el presente no es historia. Si yo hablo de la presa de Asuán, hablo de la presa de Asuán porque cuando se debió retirar para hacer la presa todos los elementos en el Alto Nilo de la cultura egipcia, el mundo entero estuvo pendiente de ello e hizo historia. Y nos enseñó a cómo había que cuidar el patrimonio cultural so pena de olvidarnos de lo que fuimos antes. Si observamos a vuelo de pájaro la historia de nuestras meditaciones filosóficas, encontraremos que ya los griegos habían advertido que solo la actividad humana era capaz de generar cultura. Aunque para ellos gravitaba de manera especial el conocimiento como contemplación de la verdad, advirtieron que la cultura es en esencia la búsqueda y la realización que el hombre hace de sí mismo y de su naturaleza, una estrecha relación con la filosofía, y B, una estrecha y necesaria vinculación con la vida en la comunidad. Y esto ya lo enseñó muy bien Aristóteles. El hombre lo definió como zoon politikon, hombre político,
es decir, animal político, es animal político. Si no hay sociedad, no hay posibilidad de desarrollo humano. Cuidado. ¿De dónde la primera responsabilidad de la autoridad social en el cuidado del hombre es en el cuidado de su patrimonio cultural? Eso es propio de toda autoridad social en una sociedad organizada en favor de sus miembros específicos, que son los hombres. La paideia griega de la Grecia clásica y la humanitas romana de las épocas de Cicerón y Varrón tenían también esta misma ideación y son antecedentes de la concepción de la cultura vinculada a la formación del hombre, a su desarrollo histórico. En la Edad Media, sobre todo en el Alto Medioevo, ya hemos saltado 1500 años desde el diálogo con la mitología, los metafísicos, especialmente los de raigambre aristotélica, como es el caso de Tomás de Aquino, entre otros, consideran al patrimonio cultural, propiamente a la cultura, como un propio de la naturaleza humana del ser personal. Es decir, si no hay cultura y patrimonio cultural, no hay hombre, no hay humanidad. En este marco se entiende por propio a la cualidad específica inherente a la esencia de los seres. Cuando yo hablo de cantidad, sé que estoy hablando de materia. Una canción no tiene cantidad. Mire, no, dura 5 minutos. No, esa no es la cantidad de la canción. La canción no tiene cantidad. Tiene cualidad, que es la armonía sonora. La cantidad será el tiempo que usted mide, pero nada más. La cantidad es el propio de la materia. En cambio, la cualidad es propio del espíritu, de todo lo que es el valor de la tarea humana, donde radica lo cualitativo. El hombre cuenta como propios de su esencia, de su ontos personal, su carácter racional y volitivo, y como consecuencia de ello su libertad e historicidad, cuya sumatoria le permite crear cultura transformando su entorno. Tampoco para los modernos pasó advertido esta capacidad humana, ya salté otros 1000 años más. Para Immanuel Kant, por ejemplo, nació en Königsberg en 1724 y murió en Königsberg en 1804. Nunca salió de su pueblo y escribió la mejor geografía alemana. Cómo lo hizo todavía es un secreto para mí. Para él, cultura es la producción en un ser racional de la capacidad de escoger sus propios fines en general y por tanto de ser libre en el sentido de otorgar fines superiores a los que puede otorgar la naturaleza misma. Por esto, solamente la cultura puede considerarse el fin último que la naturaleza ha tenido razón de poner en el género humano. Esto es lo que dice Kant en la Crítica del Juicio, y ya voy acabando porque en esto queda poquito, y lo dice con mucha inteligencia, porque la naturaleza no crea nuevos fines. El maíz tiene siempre el mismo ciclo vegetal, y cualquier especie animal, muchas veces hablamos de inteligencia animal, pero cumple un mismo ciclo. El hombre, cuidado, modifica sus ciclos a través de la cultura. No es lo mismo, ni siquiera el ciclo vital por tiempo de vida del hombre del siglo V a.C. que al hombre de hoy. De manera que cuando el hombre crea cultura, modifica el medio y se modifica, superándose a sí mismo en el orden racional, y lo hace en libertad. Y en la medida que esta libertad se coarte, se coarta también la creación del patrimonio cultural. También encontramos en la modernidad un avance en el concepto de cultura y por extensión en el de patrimonio cultural desde una perspectiva filosófica. En el iluminismo y en la enciclopedia francesa aparece un fuerte énfasis a favor de la universalización de la cultura, ya que la misma, lejos de ser un patrimonio de grupos selectos, es condición necesaria de lo humano, personal y socialmente considerado. Además, el concepto de cultura se amplía a todo lo humano, abandonándose a partir de este momento su restricción a solo las disciplinas clásicas. Matemáticas y físico-matemáticas, ciencias naturales, artes manuales y con el correr de los años hasta el folclore popular
formará parte de ella de manera eminente. Este enfoque enciclopedista de la cultura tendrá honda repercusión en los siglos XIX y XX, y aunque fue también objeto de algunas críticas, pero de todas maneras lo que a nosotros nos dejó la enciclopedia como dato inmediato frente a la cultura es la inclusión en ella de todas las formas del quehacer humano. A partir de la segunda mitad del siglo XX, y ya quiero empezar a terminar, el desarrollo de las comunicaciones y las nuevas corrientes de pensamiento, tanto filosófico como sociológico y político, amén de la experiencia resultante de las dos conflagraciones bélicas mundiales, no se olviden que el siglo XX tuvo dos guerras mundiales, de 1914 a 1918 y de 1940 a 1945, que dejaron grandes dolores, cuya solución nos dejó, como decía hace poco tiempo, hace pocos minutos, grandes experiencias en el orden del patrimonio cultural. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque aquí, después de esto, se hizo presente una decidida toma de conciencia sobre la necesidad de proteger el hábitat humano. Y aquí aparecen los planteos ecológicos, preservación del planeta, etc. Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces también se ha pretendido, en función de la ecología, ponerle vallas a la cultura. Y en esto hay que tener supremo cuidado, porque naturaleza y cultura no se oponen. La cultura, a partir del hombre, como parte de la naturaleza, es una continuidad de la propia naturaleza a través de la acción humana. Y paralelamente se instaló como imperativo la preservación del patrimonio cultural de la humanidad, cuidando además las peculiaridades culturales de cada comunidad en particular. Y esto es absolutamente importante, porque de las guerras mundiales, con el poder de destrucción que tuvo sobre todo la Segunda Guerra Mundial, se aprendió, aunque muchas veces no se dijo muy en voz alta. Yo he tenido tanto mi familia materna como mi familia paterna en la Guerra Civil Española, así que tengo relato directo de qué fueron esas guerras y esos bombardeos. El primer bombardeo, la primera experiencia de la división Cóndor de la aviación alemana, que después va a tomar parte en la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española fue del 36 al 39. La Segunda Guerra Mundial fue del 40 al 45, fue la que bombardeó Guernica, que es la patria cultural del País Vasco. Pueblo en que durante el bombardeo, que fue el tercer lunes de octubre en Guernica del año 37, estuvo mi abuela, que fue una de las 5 sobrevivientes del refugio que estaba bajo la plaza de Guernica. De manera que la experiencia que tuvieron esos países de la guerra, yo la escuché del relato personal de padres y abuelos, de manera que esas guerras, que para nosotros están muy lejos, se imaginan en América del Sur, que no tuvo un planteo directo en las guerras mundiales, en esas dos guerras mundiales que se desarrollaron sobre Europa y que vivieron el sentido de destrucción, llegar a conocer este tipo de cosas es difícil. Fíjense lo que pasó. Después, en la recuperación de la posguerra, no solamente de la posguerra española, sino España se empieza a recuperar después de la posguerra del 45, porque con toda Europa en guerra, aunque no entra España por el problema que tenía de la guerra reciente ella, se imaginan que mucho no pudo hacer. ¿Con qué se encontraron en España? Con que hubieron pueblos que se perdieron totalmente porque la guerra rompió los archivos. Y hubo mucha gente que tuvo que hacer su certificado de nacimiento con el acta de bautismo de la iglesia, porque se había quemado el registro civil del pueblo. De manera que cuidado, el patrimonio hace a la existencia, el patrimonio cultural y la cultura, a veces de manera directa, hace
a lo que es el desarrollo mismo del hombre. El cuidado del patrimonio cultural es el cuidado de la persona, del hombre. No hay persona ni crecimiento del ser personal sin patrimonio cultural. Esto porque tales particularidades y las particulares de un pueblo se imaginan, la identidad de sus propias personas. Si se pierden de verdad, y si no se pueden reconstruir, ¿qué se hace? Se da un nuevo registro. Esto porque tales particularidades surgen precisamente de los procesos históricos particulares, de los pueblos en ejercicio de su libertad y experiencia histórica en diálogo con otros pueblos. Si no tengo mi propio registro y mi propia memoria, ¿de qué voy a dialogar con los otros pueblos, mi propio país? Y si hablo de país, ¿con qué voy a dialogar con los otros países? Porque, ojo, el comercio, aunque yo venda trigo y soja y compre, qué sé yo, autos, por decir cualquier cosa, aunque aquí también se construyen autos, es un diálogo cultural. Porque mi cultura de gran productor de alimentos hace que pueda intercambiar con el otro productor de tecnología. Y si mi tecnología en este momento en San Juan, utilizar energía solar, es muy desarrollada, es cultura, absolutamente cultura, que me va a permitir que comerciar con otro país que me dé una cosa que yo necesite, y en última instancia eso que llamo comercio, que es intercambio de patrimonio cultural. Esta es la visión de la metafísica dentro de lo que es la relación cultura-hombre, hombre-cultura y construcción de la historia. Por eso, cuando hablo de un museo hoy, el museo es tan importante como lo fue en Alejandría, que fue, se dice, de 250 años de Cristo, el primer museo en la cultura de los Ptolomeos. Pero el museo hoy necesariamente tiene que estar existiendo donde está el hombre de hoy, es decir, en el mundo virtual. El desafío hoy a nuestros museos, para que todos nos conozcan, es sí o sí que estén dentro del mundo virtual, que lo podamos ver en la pantalla de nuestras computadoras, o que cualquier maestro, profesor de estética que esté en cualquier lugar de la Tierra, si quiere saber algo de la cultura de la cordillera de los Andes del Sur, pues que pueda hacerlo. Caso contrario, no estaremos hoy comunicando nuestro patrimonio cultural con los medios actuales y con la velocidad que hoy tienen las comunicaciones virtuales. Muchas gracias, nada más. Vamos a escuchar ahora al doctor Eduardo Peñafort, que naturalmente ha sido invitado por AMUPRI para este momento. Buenas tardes. Voy a agradecer a AMUPRI la invitación a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes para participar en este evento, y por supuesto a las autoridades de la facultad el haberme convocado para transmitir las experiencias a lo largo de una carrera docente muy larga. También quiero agradecer las palabras, por supuesto, de la doctora Larrauri, que fueron excesivas, y hablar de la trayectoria de Isabel es un poco inútil en San Juan, porque todos sabemos quién es. Así que no es necesario entrar en ningún detalle, sino que es una profesora de filosofía que le ha dedicado la vida a la filosofía en un sentido importante, que no es solo este saber restringido, sino que es la aplicación del saber filosófico a la ética vital. Y toda la exposición de ella ha estado centrada justamente
en una trayectoria que ha cruzado el pensamiento filosófico con la docencia, pero también con una importantísima y destacada trayectoria como funcionaria en el área de educación y cultura. Cumplido este agradecimiento, lo que yo voy a hacer hoy es referirme a 2 o 3 aspectos que tienen que ver con el concepto de patrimonio cultural en un sentido restringido. La exposición de la doctora Larrauri, como ella aclaró, es un enfoque metafísico de donde se parte de un concepto de cultura en un sentido metafísico y por lo tanto no hay nada que agregar a lo que ella ha dicho. Yo voy a hablar de un concepto mucho más histórico, mucho más humilde de cultura, que es perdón, retírese tranquilo, a un concepto mucho más restringido de cultura, que es el concepto histórico que luego aparece en la noción de patrimonio cultural. El coleccionismo ha existido siempre como coleccionismo. Ahora, como reconocimiento, como cultura y como patrimonio cultural, es un hecho de la modernidad. Justamente el momento en el que planteó Isabel Larrauri la gran fractura de la tradición clásica, es decir, con la Ilustración alemana, es el momento donde se van a afirmar 2 cosas. Primero, los Estados-naciones, es decir, donde el Estado va a pasar a identificarse con una nación, esto supone la ruptura total de las monarquías, y en segundo término, el concepto de cultura comienza a adquirir un carácter distinto del que tenía en las sociedades nobiliarias o con nobleza de sangre. Pasa a ser el patrimonio de aquello que tiene la gente culta. Es decir, no nos debe extrañar que entre 1870 y 1850 palabras como gentleman se aplican fundamentalmente para indicar al hombre culto. El hombre culto tenía 2 características: el conocimiento de los clásicos y la capacidad de vivir en sociedad. Esa capacidad de vivir en sociedad implicaba algunas características como el humor. Digamos, una persona sin sentido del humor no podía vivir en sociedad. Y en tal sentido, la filosofía o el sabio rescata la figura de Sócrates. Esta figura socrática, esta figura de una persona que no está metida en la universidad, es la contraversión de la filosofía académica de la universidad. Es decir, aparece por una parte la filosofía como un saber estricto que se enseña en la universidad, pero por otra parte una filosofía que es necesaria para vivir. Y este es en realidad el legado de la Ilustración. Pero junto con este concepto, el coleccionismo pasa a dar origen a lo que ya se llama en sentido moderno museos. Y estos museos se articulan en un primer momento con los Estados-naciones. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el coleccionismo era lo propio de una familia, de un grupo social y luego de los reyes. Es decir, en general las grandes colecciones eran colecciones que dependían de los reyes y los reyes eventualmente podían pasar de una jurisdicción a otra. Pero este concepto de museo relacionado con el Estado-nación es lo que va a dar origen básicamente al concepto actual de museo y de patrimonio cultural. Pero hasta acá, lo que no avisoramos y lo que hay que empezar a avisorar en la modernidad es la conflictividad social. Es decir, el patrimonio cultural no es único, sino que aparecen múltiples vertientes del patrimonio cultural. Es decir, la sociedad no elabora un solo patrón cultural, ni vive según un solo patrón cultural, sino que vive
sobre múltiples patrones culturales. Entonces, si nosotros queremos hacer un corte de la música del 2000 al 2010, nos resistiríamos a considerar como cultura la cumbia villera, equivalente al rock nacional y equivalente a la sinfónica, a la música sinfónica de tipo dodecafónica. ¿Por qué? Porque dentro de ese concepto de cultura aparecen conflictos entre los conceptos de cultura, porque responden a distintos sectores sociales y a distintos sectores humanos. Y por lo tanto, la cultura, lejos de tener una estabilidad, y el patrimonio cultural, lejos de tener una estabilidad, acoge en sí mismo una conflictividad muy grande. Y esto es algo que la gente que se dedica a patrimonio cultural y que se dedica a museos tiene que tener absolutamente en claro, que la tradición no es una, sino que las tradiciones son múltiples. Y cuando elegimos una tradición, estamos desechando las otras. Y que por lo tanto no hay una sola posibilidad de abarcar toda la cultura, sino que se abarca la cultura en un sentido restringido que se corresponde con un sector. En ese sentido, la reflexión más pertinente sobre esta temática me parece que la elaboró Walter Benjamin por allá por la década del 20, donde planteó un concepto fundamental, a mi gusto. La ilustración, esta creación de la idea de patrimonio cultural, esta creación de Estado-Nación, la creación del concepto de democracia, se sostuvo en una noción subterránea central que es la noción de progreso. Es decir, con la ilustración lo que se incorpora al mundo social es la noción de progreso. ¿Qué quiere decir ese progreso? Que la civilización va a ir mejorando su situación, que el individuo tiene posibilidades de mejorar y que por lo tanto el mundo del futuro va a ser mejor que el del presente y es mejor que el del pasado. Esta noción de futuro es la que da origen en la ilustración en forma simultánea a las dos grandes revoluciones que dan origen a la contemporaneidad, la norteamericana y la francesa, a la revolución industrial. Y la revolución industrial provoca un cambio, como especificó recién la doctora Larrauri, que se transmite al concepto de experiencia, al concepto de valor, etc. Pero acá es donde este progreso que se ve como positivo, Walter Benjamin, 100 años después, 150 años después, se empieza a ponerlo en duda. ¿Realmente el progreso es tan beneficioso? Porque las cosas que estaban pasando con el progreso eran poco deseables. Es decir, el progreso material no era equivalente al progreso moral de la humanidad. Es decir, no había una relación directa entre la revolución de las máquinas y el perfeccionamiento moral de la humanidad. Obviamente que uno de estas dos guerras del siglo XIX, del siglo XX que planteó Isabel recién, son consecuencia del progreso. Es decir, que el progreso no es un valor unívoco, sino que es un valor absolutamente ambiguo. Y lo que descubre Benjamin, y es lo que nos hace pensar, y es el motivo por el cual lo convoco acá, es porque él leyó que era necesario detener el progreso. Detener el progreso no puede significar ir a boicotear una fábrica o a volar un dique, sino que detener el progreso significa encontrar algún recurso cultural para que ese huracán que no provoca el perfeccionamiento moral pueda ser detenido y podamos ver otras perspectivas de la historia, es decir, otras tradiciones. Y ahí elabora el concepto central para el patrimonio cultural, que es el concepto de ruina. Para Benjamin, lo que deja el progreso atrás son las ruinas. ¿Qué son las ruinas?
Nosotros diríamos, ruina sería la Gioconda si no la hubieran llevado al Louvre. No, lo que pasa es que la Gioconda fue pintada para el dormitorio del señor Giocondo, que era el marido de la señora. Y cuando está en el museo, como tal, es una ruina de la función vital y existencial que tuvo en su momento. Es decir, esa función con la que Leonardo lo pintó desaparece y por lo tanto se convierte en una ruina de la vida. En este sentido es que todos los hechos del pasado de alguna manera son ruinas. Pero lo importante del concepto de ruina es que para Benjamin, leyendo las ruinas, podemos leer la voz de los perdedores de la historia. Es decir, en las ruinas ha quedado justamente la gente que no pudo integrarse al progreso, las civilizaciones que no pudieron integrarse al progreso, los grupos sociales que pierden, y por lo tanto en las ruinas encontramos la posibilidad de detener el progreso, escuchar las voces acalladas del pasado y darle una nueva dirección a la historia. Es decir, dejar de entrar en este huracán llamado progreso, que es lo que planteó la enciclopedia, para poder detenernos mirando este mundo de ruinas, las posibilidades de todo lo que no fue. Cuando nosotros vemos un objeto del pasado, estamos viendo algo que va al museo porque ya no se usa. Es decir, ¿y por qué no se usa? Porque en realidad perteneció a un modo de vida que ha desaparecido. En ese sentido, en la responsabilidad con el patrimonio cultural deja de ser una responsabilidad solo con la conservación para ser una enorme responsabilidad de la recopilación. Siempre los arqueólogos dicen que cuando se hace una exploración arqueológica es como ir leyendo un libro donde vamos rompiendo cada hoja, porque cada piedra y cada capa que movemos destruye absolutamente la posibilidad de leer ese resto arqueológico. La tarea con el patrimonio cultural muchas veces es a la inversa. Es como cuando desordenamos un archivo. Si nosotros ponemos una radio galena al lado de un espejo de la abuela y de un potecito del polvo Rachel de Coty, a lo mejor nos da el aire inequívoco de la década del 40. Pero lo que irremediablemente descubrimos es que en ese desorden no se pueden escuchar las voces del pasado y las cosas quedan reducidas a meros objetos. Y lo importante del patrimonio cultural considerado como ruina es poderlos escuchar. Es decir, que los objetos hablen. Y en ese sentido pueden hablar directamente o pueden hablar a través de internet o a través de la vía digital. Pero lo importante es que hablen. Un objeto que solo sirve para una reconstrucción escenográfica, esencialmente es falso. Los objetos, cuando dejan de ser usados, son ruinas, y como tales, lo que hay que escuchar es la voz de quien cayó para que ese objeto se convirtiera en ruina. Entonces, la responsabilidad con el patrimonio cultural es la responsabilidad de ordenar y no de considerar solo la obra, sino considerar absolutamente qué hay detrás, quién perdió, y de esa manera se convierte efectivamente en una posibilidad de futuro que garantiza que el patrimonio cultural conserva en sus ruinas posibilidades humanas que hoy hacen que el mundo sea menos humano. En este sentido es la infinita responsabilidad cuando se trabaja con estos objetos que no se conviertan en un mero decorativismo ni que se conviertan en un vestigio de una cultura que no conocimos. Hay objetos de distinta jerarquía. Una cosa es el Museo del Zapato de Montreal y otra cosa es la Casa de Sarmiento. Por lo tanto, no podemos equiparar un objeto con otro, pero lo que es fundamental es poder ordenar el mundo de los objetos. Y allí hay dos o tres ideas centrales. La primera y principal es la digitalización de todo el patrimonio,
porque esto es el destino, lo decide así, tecnológico, y hay que afrontarlo. ¿Por qué hablo del destino? Porque la tecnología parece como un destino de Occidente, ¿no? ¿Dónde van a ir a parar las fotos de los celulares? ¿Y quién puede negar la importancia que tienen las fotos de los celulares? ¿Y cuándo se va a juntar un museo de imágenes de fotos de celulares? Es decir, si nosotros sabemos las dificultades tecnológicas que tenemos para pasar películas que hemos visto en la década del 90, porque ya no hay repuestos de la reproductora de videocassette, pensemos en lo que va la tecnología enloquecida de los celulares, lo que puede llegar a pasar con esas fotos que transmiten nada más ni nada menos que la vida cotidiana, que la vida contemporánea que ha quedado registrada ahí. Podremos leer las revistas y los diarios, pero no. La vida de cada persona del 2015 pasa en las fotos de celulares. Y por lo tanto, escuchar las voces de celulares significa poder rescatar lo que es la vida cotidiana. Por lo tanto, lo único que yo les quiero decir que es una tarea dura, pero de enorme responsabilidad política y social a la que ustedes están abocados, que por supuesto les deseo la mejor de las suertes. En otro territorio, un poquito más allá, del otro lado de la sierra, en Uyuni. Y esto no es menor, el hecho de que tengamos aquí, esta tarde, a dos prominentes pensadores del patrimonio y de la cultura desde la filosofía, desde el origen mismo, de la razón de ser. Estas maravillosas explicaciones que, de alguna manera, desde el enfoque, desde la metafísica que hace María Isabel Larrauri y del enfoque histórico que nos acaba de dar Eduardo, nos dejan varios interrogantes y varias certezas por sobre todas las cosas. Vamos a cotejarlo ahora con la experiencia del día a día, del territorio, de una intendenta que profundamente ha sido, es y va a seguir siendo docente. Miren qué gran responsabilidad. Pero además, Rolando, un comunicador, que es lo que ha hecho toda su vida. Vamos entonces a pasar a la parte, al capítulo de esta mesa, de la experiencia cotidiana, del enfoque de la gestión y de el día a día, de convivir, gestionar y llevar adelante el patrimonio. Ana María. Indudablemente que de repente a veces uno se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Cuando empieza a escuchar desde lo teórico, desde lo científico, desde lo filosófico, nosotros lo vemos tan sencillo desde lo que significa la gestión. Vemos cómo aterrizamos lo que nosotros queremos y buscamos medios, métodos, financiamiento para poder hacer aterrizar todo esto que también se ha descrito y bueno, y se nos abre nuevamente la mente y nosotros pensamos, a ver, ¿qué nos pasa a los sanjuaninos? ¿Qué le pasa a Rivadavia? Es lo primero que yo me pregunté siempre. Viví siempre en Rivadavia. Y siempre tuve un gran dilema. Rivadavia no se llama Rivadavia por Bernardino Rivadavia. Nadie me lo supo contestar. Y me decían, Rivadavia cumple 76 años. No, un momento, si yo estoy cerca, no tan cerca, pero Rivadavia ya hacía rato que era Rivadavia cuando yo empecé a vivir ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué errores históricos teníamos nosotros? Y no se lo había planteado nadie. Pero sí los vecinos lo comentaban. Cuando asumimos nosotros los 70 años, no señor, no son los 70. Empecemos a estudiar, empecemos a averiguar, empecemos a investigar. Y ahí cumple el rol importante todas las áreas municipales que tienen. Cuando obviamente que todos sabemos que patrimonio es todo aquello que recibimos de nuestros padres y que por derecho propio nos corresponde. Patrimonio de la humanidad. Atrás de un cañaveral nadie sabía que estaba la primera usina hidroeléctrica frente a la quebrada
que le dio por primera vez luz a mi provincia. Y que el mismo día que se inauguró, por querer mayor potencia, se inundó y se quemó y se inhabilitó, la tapó el cañaveral por ser una zona húmeda y nunca más nadie supo qué había ahí atrás, hasta que nosotros empezamos a limpiar la quebrada y nos encontramos con esta belleza histórica, donde en otra provincia, como en Córdoba, es la usina y es un lugar turístico, un museo de Vialet Masset, donde fue también de la misma forma. Eran dos ingenieros vascos que llegaron, uno se quedó en Córdoba, otro vino a San Juan y lo construyeron. Ahora, ¿esto con qué tiene mucho que ver? ¿Por qué nos pasa estas cosas a nosotros? ¿Por qué en San Juan nos pasa esto? Y también acá se dijo, lo que la naturaleza no quita, si lo quita el hombre, o si se borra, es como que no tenemos identidad, no tenemos referencias. Y nosotros los sanjuaninos de una determinada edad buscamos esa referencia. Yo no puedo decir cuál es la casa de mis abuelos, no sé, a mis hijos o de mis bisabuelos, como se hace en otros países o en otra provincia de mi país, porque no la tenemos. El terremoto en mi provincia, que fue una causa natural, un fenómeno natural, destruyó mucha parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Es más, los sanjuaninos asumimos una negación de ese quiebre y es como que San Juan hubiera crecido a partir de ahí y muy poco se habló para atrás, muy pocos conocemos para atrás y lo que quedó se destruyó. Nosotros hoy vemos en otros lugares, yo en Buenos Aires hace poco pasé cerca de la calle San Martín, creo que es un banco lo que están construyendo, y el frente lo han dejado tal cual, está en la parte frontal, y hacia atrás está el edificio nuevo, igual que hicieron, por ejemplo, en Córdoba, con lo que es hoy la galería de Buen Pastor es uno, exactamente, y la otra que está más cerca, Patio Olmos también. Digo, no se perdió la figura, se guardó todo esto y adentro sí se actualizó, pero se ha ido armando, guardando y se mantiene inclusive parte de nuestra historia y que se la muestra. Y ahí aparece esto que se va coleccionando o que se va juntando. El hombre por naturaleza tiene esa necesidad de buscar una pertenencia. A mí me gusta juntar piedras. Pregúntenme por qué. Me encanta la montaña. Tiene mucho que ver y me dicen es porque tiene que ver con el lugar donde yo nací. Y a donde voy afuera lo hago. Y otra de las cuestiones que también me gusta coleccionar y lo hago de cada vez más hacia atrás y de distintos lugares es el mate, por ejemplo, el recipiente. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo va cambiando también y vamos viendo nuestra historia, nuestra evolución, la evolución del hombre a través también de estos pequeños cuestiones que cada uno quiere hacer. Entonces cuando me tocó como docente, debo decirles que siempre con los chicos hemos tratado de buscar desde el juntar piedritas a identificarlas, ir a la universidad a ver qué tiene, qué no tiene esta piedra, por qué es de este color, por qué es de este otro color. Digo, ir buscando a lo que a cada uno le gustaba para darle un sentido, que sepa que eso es importante, que eso que se llama coleccionar tiene que ver con respetar también las costumbres, la idiosincrasia del otro. Esto es cultura. No me olvido una vez que hace muchos años la Universidad de San Juan hizo una encuesta y le preguntaba a la gente ¿qué es cultura? Muchos de ellos pasaban de largo, no sabían responder qué es cultura. Es como que cultura, y bueno, cultura es cantar tango, cultura es bailar la samba, cultura es, bueno, pero ¿qué es? ¿Es la actividad de quién?
de dónde, en qué nos destacamos, digo, cuáles son nuestros valores culturales, los hemos hecho visibles, lo conocemos, en la escuela además también lo hemos sabido expresar, por lo menos, ¿no? Entonces muchas de estas cosas que nos tenemos que replantear, por eso cuando yo veo el título que dice Patrimonio Cultural y nuestra responsabilidad, cuando nosotros cumplimos una función en un determinado espacio, ya sea educativo, político, como me ha tocado a mí, uno tiene que comprometerse con lo que está y tiene que ir saldando y haciendo posible todas aquellas cosas que no se hicieron, y si no las sabe hacer, buscar ayuda, y si no, preguntar, digo, buscar al que conoce. Nosotros en contacto, yo le agradezco aquí porque aprovecho también a mencionar a la doctora Silvia Mancini de Adarbes, con quien hemos mantenido muchísima relación y con quien ella, bueno, también ha sido un motor para que nosotros lo que hacíamos nos interesemos en lo que ella hace y podamos sumar esfuerzos y hacer algo que le hace bien a mi provincia. Y ahora aprovecho también porque, bueno, a la doctora Teresa, bueno, a las autoridades de ICOM, tanto internacional como también del Comité Argentino, que están hoy presentes y que hacen este congreso, y del que yo digo, yo lo que voy a hablar es muy simple, es lo que yo hago y cómo llegué a hacerlo. En mi departamento hay un museo que se llama Museo Einstein. ¿Está don Castro por acá? Yo lo vi. Temprano estaba, se tiene que haber ido recién. Temprano estaba. Y él es un señor que dejó todo su patrimonio, vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a una cava que tenemos en la quebrada acá del Sonda, que es Rivadavia, se llama la quebrada del Sonda, y todo lo que él empezó a coleccionar, que le mandaban, que juntaba, que enviaba, realmente es un investigador, pero sin hablar del rigor científico, pero lo conoce mucho más que varios otros, se ha formado a sí mismo, es un autodidacta. Y ese museo que tiene, no sé si haya otro en el mundo, y él me dijo, yo esto solo no puedo, y claro que no se puede. Y aquí es donde Amupri nos dice, Ana María, ¿te animas a ayudar para que estas cosas no se pierdan? Porque cuando no esté Castro, ¿qué pasa con este museo? Y esto es un museo importante de la humanidad, no es un museo de Castro solamente, es de todos, lo visitan mucho, necesita mucho de todos. Y por supuesto que sí, porque hoy me toca a mí, pero Rivadavia es un departamento de todos a futuro y nos tenemos que comprometer con las cosas que nos tocan, pero no de palabras, sino en serio, con cosas concretas, con hechos concretos. Trabajamos con él y firmamos un convenio donde existe esta responsabilidad, y hoy se llama Museo Municipal Einstein. Y luego también tuvimos otra oportunidad más que importante, y yo sentía como que hasta inmerecida, pero el lugar era chiquito, el corazón grande, pero ahí seguimos agrandando el espacio. Me dice Ana María, hace años que el doctor Raed coleccionó para el Museo del Tango. ¿Cómo? ¿Y en mi provincia no hay Museo del Tango? No hay quien lo reciba. Nadie se hace cargo de tener un espacio para el Museo del Tango. Nosotros ya lo vamos a hacer. Empezamos a limpiar algo que teníamos ahí lleno de otras cosas más, porque uno siempre es la Casa de la Cultura, no estoy hablando de un lugar cualquiera, es un lugar muy bonito, muy hermoso, sino que lo teníamos para guardar las cosas con las que trabajamos, ¿no? Los caballetes, las pinturas y demás. Y dijimos, vamos a desocuparlo y vamos a ir armando y creciendo. Venga el Museo del Tango, después veremos cómo vamos a ir creciendo. Bueno, hoy en Rivadavia está el Museo del Tango, y no está porque yo lo haya pensado, sino porque había una necesidad y nosotros pensamos que teníamos el deber de ayudar y de responder a esa necesidad
de que mi provincia, con semejante valor, que no es ruina, que es valor, lo hagamos visible. Hay miradas sobre las distintas cosas. Otro día leí un artículo, Puig se llama, un señor español, y él decía que, esto no lo tomen como feminista ni mucho menos, pero decía, es bueno que en algunas instituciones estén las mujeres porque tienen una mirada mucho más especialista y detallista en determinadas cosas. No son las palabras textuales, son mías interpretadas en lo que él dijo. Dijo que si estos espacios eran ocupados por mujeres con estas miradas, muchas cosas, muchos detalles hoy estarían resueltos que todavía no lo están. Yo no he hecho nada sola, lo he hecho con mis compañeros. Y no con mis compañeros siendo ellos complementos nuestros o nosotros complementos de ellos, no. Lo hemos hecho integrándonos. La tarea de ellos integrada a la tarea nuestra, en igualdad de posición. Y esto creo que es lo que tenemos que hacer. Trabajar en forma integrada, trabajar todo lo que es un espacio y lo público, la parte pública, ponerla al servicio de lo privado. Si nace y está, no tenemos que hacer un esfuerzo para competir con lo privado, no tengo necesidad. ¿Para qué voy a competir? Si está, lo que voy a hacer es ayudar, aportar, sumar, crecer para más desarrollo. Y ahí aportamos y vamos creciendo. Hoy Rivadavia, después de un foro, sabemos que cumplimos 107 y hoy este año vamos a cumplir 108 años. Y ya tenemos el resultado de este foro y lo tenemos ya obviamente al decreto que salva este error histórico. Hoy nosotros le estamos colocando el nombre a todas las calles de los barrios que se empezaron a entregar sin nombre. Entonces cuando le dicen, ¿y dónde vive? Y en el barrio tal calle proyectada. Y si no, proyectado pasaje 1. Eso es falta de identidad también cuando hablamos de la identidad. Como cambiar el nombre de una calle cuesta porque tu documento te lo dice, y tu documento con tu registro es muy importante, también es tener nombre la calle donde vives y el barrio donde vives y la plaza donde vives. Que este es el espacio público tuyo que lo tienes que apropiar. Estas cosas las hemos ido dejando pasar, quizás sin darnos cuenta, quizás algo que nos pasó, por eso digo, no sé si es el terremoto el que nos dejó, nos quedó, pero es momento en que estas cosas reaccionemos y empecemos a armarlas. Nos faltan un montón, pero ya hemos superado la mitad de los barrios con nombre propio, tienen el nombre, que lo elige la gente, que la persona que vive es quien le pone el nombre, no lo ponemos nosotros. Es que es así porque no vamos a imponer nosotros el nombre, lo tiene que elegir la gente para saber dónde quiere y cómo quiere vivir, el nombre de su plaza. Y en aquellos barrios que se entregaron y que no tienen nombre, también le ponen el nombre. Y en las calles que tienen que ver con el nombre de sus barrios. Esto es lo que nos identifica a nosotros cuando hablamos del patrimonio. Esto tiene que ver con nuestro patrimonio, con lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Tiene que ver también con nuestro compromiso. No esperemos que el otro haga todo por mí. Nadie espera que el municipio sea el único que le responda al doctor Raed, ni tampoco a Castro. Nada que ver. Lo hacemos en forma conjunta y trabajamos en forma conjunta, con AMUPRI, que tiene su responsabilidad. Ni siquiera pensamos nosotros en estar trabajando a la par de ellos. Al contrario, lo que ellos hacen, nosotros queremos colaborar y nos gusta estar, si ellos lo creen necesario. Si no, es su patrimonio, es lo que hacen, es lo suyo. Entonces, estoy diciendo cómo todo lo teórico, como todo aquello que nos sirve como humanidad, cómo nosotros aterrizamos estas políticas, cómo nosotros a esto hacemos
para que realmente llegue. Y las miradas, digo, ¿no? En este mismo artículo que leía, cuando se dice, habían quienes podían coleccionar o quienes podían ser artistas, como que solamente la élite lo hacía. Lo que pasa es que lo otro no existía, no es que no lo hacía. Las grandes obras y que hemos encontrado nosotros no son de la élite, son de la humanidad, del que pasó, del que estaba, del que picaba piedra hasta el que estaba con la corona puesta. Y este artículo decía, antes se les llamaba artistas, de acuerdo al sector social que perteneciera. Hoy se les llama artesanos, de acuerdo al sector social que pertenece. Por favor, unifiquemos. O somos artistas o somos artesanos. Nos identifiquemos como argentinos qué es lo que queremos realmente ser, porque nosotros hacemos lo que podemos. Digo, esta actitud que tenemos, modificamos la naturaleza y de acuerdo a eso podremos o no trascender, pero creo que son verdaderos artistas todos aquellos que se ponen una meta, un objetivo en su vida y empiezan a modificar la naturaleza o los objetos, nos empiezan a dejar además un rasgo que va quedando para el futuro, lo que en esta oportunidad y en este momento fuimos capaces de hacer. Así es lo que hoy tenemos anterior. Y lo que dirás, habían casas muy bonitas, pero también habían jesuitas, también había gente indígena, también hay pueblos originarios que aún están y que tenemos una gran deuda con todos ellos. Por eso yo los invito a que armemos este museo de la foto en Rivadavia, para que empecemos a aterrizar todo esto que también estamos recibiendo en el día de hoy. Muchas gracias. La verdad que antes que nada quiero agradecer la gentileza que ha tenido Silvia de convocarme, de invitarme para este momento. Se me había pedido que se me haga algunas conclusiones que seguramente Ubaldo las va a poder hacer un poco mejor que yo, y voy a aprovechar en realidad este momento hablándolo acá con Ubaldo para contarles de dónde vengo. Vengo del departamento de Uyum y hacer una breve reseña nada más. Me va a tomar algunos minutitos contarles que Uyum está distante a 33 kilómetros de la capital de San Juan. Nosotros decimos que Uyun es una tierra cordial y muy bonita. El poeta uyunero, don Pedro Marchán, dice que tiene anaranjadas tardes cuando el sol se va a dormir sus encantos. Y el poeta, don Luis Solera, la define como esa tierra cordial, bonita, en donde el olor a pan casero es el que enamora. Vengo de ahí, vengo de esa tierra. Una tierra centenaria que cuando asumió el intendente Daniel Albarracín, nos invitó a hacer de algún modo lo que la intendenta Ana María recién estaba contando. Teníamos que saber de dónde veníamos, porque cumplíamos exactamente, hace 2 años atrás, 100 años. 100 años exactamente, ¿no? Entonces se nos invitó por medio del Consejo Provincial de la Historia, que en su momento lo ha liderado Margarita Ferral de Bartol, a los departamentos centenarios. En el caso de Rivadavia, 25 de mayo, Villa Krause, 25 de mayo digo Santa Rosa, Uyum y Chimbas, a que contáramos de dónde veníamos. Entonces, como aprovechando la presencia en vida de quien fuera Margarita Ferral de Bartol, diputada nacional, una mujer de una profunda asistencia en la historia y también en la política, uyunera nuestra, nacida en El Chilote, una localidad del departamento, de nuestra propiedad porque nos pertenece y decimos los uyuneros que es nuestra. Ella nos ayudó a meternos de lleno en la historia del departamento, y lo primero que hicimos fue recuperar de algún modo la memoria del departamento. Esta mañana cuando escuchaba detenidamente a Teresa Schneider diciéndonos que la conciencia define una forma muy especial de cada uno, que nosotros elegimos estar o no en el mundo, ¿no?
Y también ella hablaba de la memoria. Y decía también que la memoria, de alguna manera, tiene que ser activa en cada uno de nosotros. Miren, ustedes están acá en una provincia, ya lo han escuchado recién, que sufrió un terremoto muy importante. Esta discusión histórica que propone Ana María hoy me parece que es extraordinaria, y para aquellos que están en los consejos de historia deberían tomar esa bandera y que le echemos mano también a cómo éramos antes del terremoto, porque parece que todo pasó después del terremoto, ¿no? Quizás AMUPRI pueda ser el organismo también que pueda promover esas discusiones históricas en los departamentos. Esa gran emprendedora que es Silvia, que le encanta este tipo de cosas, pero además tomar los desafíos para ver cómo éramos, porque nosotros en Uyun, en el terremoto del 44, murieron 28 personas, 12 esa noche y el resto en los días subsiguientes. Entonces recuperamos la historia y descubrimos allí que veníamos de un cacique, el cacique Uyumpa, conquistador de estas tierras. Su nombre viene del vocablo ululum, que era la forma que él tenía para festejar cada una de las victorias. Entonces este cacique fue el que conquistó Canigasta, conquistó Uyum y conquistó gran parte de Albardón. Pero bueno, de ahí no pudo pasar, porque estaba el cacique Angaco. Ahí le fue bastante mal, ¿no? Pero sin embargo dejó fundada una historia muy importante de huarpes, de hombres y de mujeres que aprendieron a trabajar la tierra, y mucho más en el lugar donde yo vivo, en donde hay una piedra en cada lugar donde ustedes ponen un pie. Entonces, esta mañana creo que hemos aprendido mucho en cuanto al tema de la memoria. Hemos aprendido fundamentalmente a que la memoria tiene que ser activa en cada uno de nosotros. El recuerdo, yo soy más amante de la memoria que del recuerdo, porque el recuerdo se fuma y cada vez que uno cuenta un recuerdo, lo cuenta de distinta manera 10.000 millones de veces con 10.000 versiones. Y la memoria no. La memoria, sin embargo, es activa. Es la que nos permite mirarnos, nos dijo esta mañana Schneider, es la que nos permite mirarnos ahí, en ese espejo, ¿no? Y justamente el museo es como un espejo, porque es ahí donde nos miramos. Entonces en Uyun, desde 1974 teníamos, del 1747, una ruina de los jesuitas que hoy está al frente de don José Grimal, director del museo, y que era recuperado justamente con la ayuda también de la municipalidad, porque la municipalidad le ha dado todos los aportes necesarios para poder emprender esta gran empresa que se llama el Museo de los Jesuitas en el departamento de Uyun, ruinas del 1747, una cosa realmente extraordinaria, y que además Silvia y Beatriz Oviedo, en el reciente Congreso Municipalista, cuando les tocó hablar, nos invitaron a los municipios a tomar mayor responsabilidad para con los museos. Entonces nosotros tomamos la bandera y nos metimos de lleno con don José Grimal, y no solamente hoy hay personal municipal trabajando en el museo, sino que además colaboramos de manera directa, sin miedo, sin mezquindades, sin usar, digamos, algún egoísmo. Nos metimos de lleno para trabajar con don José Grimal, al punto tal que hoy lo hemos declarado ciudadano ilustre del departamento. Don Grimal ostenta el título de ciudadano ilustre por todo el trabajo que había hecho en materia de cultura. Entonces, cuando nos dimos cuenta esta mañana que Nelly de Caroli nos decía, miren, en realidad los museos son auténticos centros de investigación y patrimonio es lo que cada uno de nosotros es. Y esta mañana les quiero decir que prácticamente al borde de la emoción me quedé cuando Nelly de Caroli, prácticamente le gritaba acá a los vientos, señores, el museo es el ADN. Es el ADN. Entonces tu museo en Rivadavia, Intendenta, es el ADN. Esta recuperación de la historia, esto que propones, de recuperar la foto, que nos miremos quiénes éramos, es el ADN. Es lo que fuimos, es lo que somos, y quiera Dios que sea lo que vamos a seguir siendo. Entonces, aquí hay otro desafío más. Y con esto ya digo 2 o 3 cosas más y concluyo. Esta mañana Nelly de Caroli también nos dijo algo muy interesante. Yo diría atrevido, pero desafiante. Nos dijo esta mañana, hay que cruzar la tan mentada brecha. No nos detengamos.
no nos paremos. Les puedo asegurar que en el departamento de Uyún no hicimos eso. Hoy Uyún cuenta también con la bandera municipal, porque no había una bandera que nos identificara. No había algo que identifique la historia del departamento. Entonces trabajamos la historia del departamento y hoy tenemos una bandera municipal. Y a las personalidades del departamento, a personalidades, hombres y mujeres que han trabajado y que han sido parte de los 100 años de la historia de Uyún, les hemos dado un título, los hemos declarado ciudadanos ilustres del departamento. Finalmente quiero decir, porque ese título además, como decíamos nosotros en el caso de doña Evelia Pastén, que es una señora ya grande, que es la primera mujer cuando hay un fallecimiento en Uyún, que aparece a rezar el rosario, ¿no? Como lo hacían las mujeres de antes, con el velo y toda una cosa cultural del que vos hablabas recién, ¿no? Que tiene ese olor a pueblo, del olor al pan casero del que habla don Pancho Puro. Miren, he escuchado muchas cosas hoy respecto de la naturaleza y el hombre. La naturaleza se ha encargado muchas veces de destruir lo que el hombre ha hecho, pero también el hombre se ha encargado de destruir muchas cosas. Y producto de eso el hombre ha tenido que inventar la conciencia. Se ha sentido tan mal el hombre que ha inventado la conciencia. Miren, le hemos hecho tanto daño a la niñez, tanto daño a los niños, que hemos tenido que inventar derechos del niño. Hemos tenido que inventar el derecho a jugar. ¿Cómo puede ser que un niño tenga que tener garantizado por una convención un derecho a jugar cuando es un orden natural? ¿Cómo puede ser que una mujer tenga que tener garantizada por leyes un derecho a la protección integral de la mujer? Hay un gran desafío por delante. Finalmente, Ubaldo, digo esto y con esto termino. Finalmente quiero decirles, cómo me gustaría que Benjamin, que acá el doctor Peñafort lo trajo, viniera hoy y vea lo que se ha hecho en muchos gobiernos, lo que se ha hecho en todos los gobiernos. Miren, cultura también son las murgas, son las comparsas, son los corsos, son los carnavales. Eso también es cultura en los departamentos. Y si hay alguien, Benjamin, si me está escuchando en algún lugar del mundo, quiero que sepa que si hay alguien en esta provincia que ha hecho algo para quebrar eso, para terminar con ese término, el gentleman, el hombre de la cultura, al que todo naturalmente de cierta élite le venía bien, si hay alguien que ha hecho para que eso se termine, es la Camerata San Juan, que ha llevado la música clásica a los rincones, que la ha llevado a Uyún, que la ha llevado a Uyún a una villa prácticamente, que ustedes la conocen como Villa Miseria, nosotros la llamamos asentamiento, nosotros en Uyún la llamamos barrio. Eso es lo que ha hecho la Camerata San Juan, llevar la música clásica a esos lugares. Eso, ese gesto, es el gesto más extraordinario de entrega y de solidaridad que el hombre pueda tener. Gracias a MUPRI por enseñarnos tanto, pero tanto a los gobiernos, dónde tenemos que ir y de qué nos tenemos que ocupar. Muchas gracias.